Buenos días, jóvenes. Hoy día en comunicación vamos a trabajar a Homero. Ahí lo tenemos en esta imagen y tiene algo particular en sus rostros, ¿no? No le han dibujado la pupila. Aparentemente parece ser ciego y no se van a equivocar. Cuando hablamos de Homero, supongo que ustedes ya se están imaginando dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea. Vamos a conocer hoy día quién es este gran escritor que pertenece a la literatura griega. Homero posiblemente nació en el siglo IX a.C. Se dice que nació en Esmirna, lo que hoy es Turquía, en el siglo IX a.C. No se sabe mucho sobre su vida. Los pocos apuntes que hay sobre él nos dicen que su verdadero nombre fue Melesígenes, que su madre fue Creteis y su padre Meón. También nos van a decir que estudió letras y música. También nos dicen que se casó y tuvo 2 hijas. Se cree que fue un viajero infatigable, es decir, que le gustaba mucho viajar. Y durante su recorrido por Grecia va a llegar a Ítaca, donde allí va a escuchar datos sobre las aventuras del gran Ulises u Odiseo. Es allí donde ya va a empezar a concebir el plan de esta gran obra, la Odisea. En su trayecto, en sus viajes, nos dicen que se va a ver afectado por una oftalmia o una inflamación, una infección a los ojos, y al término de su viaje perdió completamente la visión. Por eso es que le van a llamar Homero, porque Homero significa el que no ve. Y en esa época se creía que un ciego ya estaba predestinado y tenía el favor de los dioses. Luego se va a trasladar a Quíos, donde va a componer la Ilíada, y poco después la Odisea, ambas alrededor del siglo 8 a.C. Acá podemos ver una imagen de lo que es Quíos, y esto que está con rojito pues es la isla de Quíos, donde va a componer estas dos grandes obras. A él se le atribuyen estas dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, pero no hay certeza de que fueran de él, sino que él las recoge porque estas historias estaban en la tradición oral de los griegos. Entonces a él se le van a atribuir la Ilíada y la Odisea, porque aparentemente él las va a estructurar mejor y las va a empezar a contar de forma oral. ¿Qué otra obra se le va a decirse que es de Homero? Batracomaquia y Corpus de himnos homéricos. Acá tenemos dos presentaciones de sus dos grandes obras que han llegado hasta la actualidad y que siguen siendo representadas a pesar de los siglos de los cuales ya han pasado estas historias. Vamos a empezar primero a conocer la Ilíada. La Ilíada, esta obra narra uno de los episodios de la guerra de Troya, que va a enfrentar a griegos y troyanos alrededor del siglo XII a.C. Miren, son varios siglos, ¿no?, antes de que nazca Homero. Esta historia está en el siglo XII, él nace en el siglo 9 a.C. Entonces, durante todos estos siglos, estas historias estaban en la boca de los griegos, ¿ya? Vamos a ver un poco las características de forma de la Ilíada. Pertenece al género épico narrativo. ¿Por qué digo épico? Porque va a contar las hazañas, en este caso de los dioses y semidioses, como va a ser Aquiles. Nos está narrando. ¿Qué especie es? Epopeya. ¿Por qué es una epopeya? Porque es un poema. La Ilíada está escrito en forma de poema, de verso, donde va a resaltar hechos heroicos, hechos grandiosos, en este caso la guerra de Troya. ¿Cuánto tiene de extensión? Tiene 15.000 versos, toda la Ilíada, y está dividido en 14 cantos o rapsodas. ¿Te acuerdas quién era el rapsoda? El poeta que cantaba una historia, ¿no? Los versos son hexámetros y el dialecto va a estar escrito en jónico y éolico, los idiomas de esa época. Vamos a ver también las características de fondo de la Ilíada. El tema central de la Ilíada es la cólera de Aquiles y las consecuencias de esta. Ya los griegos y los troyanos estaban peleando. Aquiles pertenece a los griegos, pero se va a molestar porque le roban a una de sus esclavas y decide no participar de la guerra, ¿ya? Al no participar de la guerra, su lugar va a ser tomado por Patroclo.
que es uno de sus grandes amigos, y lamentablemente Patroclo va a terminar muerto en manos de Héctor. Héctor, ¿quién era? El hermano de Paris. ¿Te acuerdas quién era Paris? Paris es el que se robó a Helena de Troya, y ahí empieza la guerra, porque el esposo de Helena va a buscar pues venganza contra los troyanos porque Aquiles se la había robado, y va a pedir ayuda a todos los reyes que pertenecen a Grecia, que están a su favor, y uno de ellos pues es Aquiles, que es un semidios. Entonces ahí empieza a contarse la Ilíada, porque Aquiles se enoja al saber que su amigo ha muerto y busca venganza contra Héctor. Por eso nos dicen que es la cólera de Aquiles y su consecuencia. ¿Cuánto tiempo dura esta guerra? 10 años, jóvenes. Temas secundarios. ¿Qué otros temas se va a abordar? La amistad, el valor, el destino, la guerra, el amor a la patria, la mortalidad. El contexto histórico. La guerra de Troya, la Ilíada, está en el último año de la guerra entre los troyanos y los griegos. Es el 10º año de la guerra entre griegos, que se van a llamar aqueos, y los teucros o ilión, que son los troyanos. Entonces prácticamente es el último año donde se va a dar la Ilíada. Vamos a ver ahora la Odisea. La Odisea también es una obra muy importante de Homero. En ella más bien va a relatar el viaje de regreso de Odiseo, que es un héroe griego, a su patria Ítaca. Una vez terminada la guerra de Troya, pues los reyes, los héroes, vuelven a su patria. Y lo tiene que hacer Odiseo. Odiseo tenía que regresar a su patria. Era muy cerca de donde estaba, pero lamentablemente, por la furia de los dioses, en este caso de Poseidón, también lo va a alejar de su patria. También va a estar 10 años teniendo diferentes aventuras, ¿no? Odiseo es también llamado Ulises, quien vive increíbles aventuras y vence numerosos obstáculos para llegar a Ítaca. También se demora 10 años en regresar, jóvenes, a su pueblo, ¿ya? En estas aventuras que va a tener, va a llegar donde están los cíclopes, la bruja Circe, el mar de las sirenas, y uno a uno va a ir enfrentando los obstáculos, y cuando ya llega a Ítaca, después de 10 años de estar en el mar, y 10 años de guerra, prácticamente después de 20 años, ahí también tiene que enfrentar a los pretendientes de su fiel esposa, Penélope. ¿Se acuerdan quién era Penélope? Su esposa, que ella estaba segura que iba a regresar, y cuando se ve obligada para que busque un nuevo pretendiente, ella que hace, empieza a tejer y les dice a todos los pretendientes que cuando teja y termine de tejer el chal, se iba a casar, ¿no? Entonces ahí va a llegar y va a tener que matar a todos aquellos pretendientes que buscaban quedarse con su reino. ¿Cuáles son las características de la obra? También es género épico narrativo, su especie también es una epopeya y es un poco menos extensa que la Ilíada. Solo tiene 10.000 versos. Igual que la Ilíada, está dividida en 14 cantos o rapsodas y también son de versos hexámetros. El dialecto igual es el jónico y el eólico. Aquí podemos ver cuando son atacados por las sirenas, ¿no? Él se hace atar al mástil para saber cómo se escuchaba el canto de las sirenas, mientras que todos los demás tenían la orden de ponerse cera en los oídos para no ser afectados por el canto de las sirenas. Las características de fondo. El tema central es el retorno de Ulises a Ítaca. Los temas secundarios, la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? De Penélope, que por más que pasó 20 años, ella seguía esperándolo. El amor a la familia. Él, de todas maneras, tiene amor por su familia, por su patria, y decide regresar. El contexto, los 10 años de los viajes de Ulises Odiseo para retornar a Ítaca. Y ya te dije, y 10 años de guerra, fueron 20 años que se demora Odiseo o Ulises para regresar a su país. Acá podemos ver a Homero, a Odiseo enfrentando a los pretendientes. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado con lo que es Homero. Ustedes realizan las actividades y responden las preguntas que están a continuación. Bien, jovencitos, nos vemos hasta la próxima clase.